¿Hay más preguntas? Sí, gracias por compartir tu pregunta, siempre es importante. Em, Hablamos de cascodo plegado, qué divertido. Acabo de ver esto mismo en otro curso, pero lo vimos con, sí, pero con un poquito más de detalle, entendiendo un poco mejor lo que estamos haciendo. Vimos seguidor de fuente. Hablé harto de cascodos, pero en realidad no los vi mucho. En realidad no me interesa verlos en detalle, me interesa que ustedes sepan que existen y me interesa que ustedes sepan cómo analizarlo. Por ejemplo, ¿qué es esto que está acá? Es un espejo de corriente. Y esto que está acá es un espejo de corriente doble para polarizar cascodos, por ejemplo. Entonces uno puede usar eso. Y después esto de acá, lo que hace el cascodo plegado en realidad, o el plegador, este es el plegador. ¿Cómo implementamos un plegador en la práctica? Con un espejo de corriente, ¿cierto? Ponemos aquí un transistor PEMOS y ponemos otro PEMOS ahí. Y tenemos nuestro espejo de corriente. El plegador lo que hace es mantener corriente constante. Entonces cualquier cambio de corriente que hay aquí tiene que aparecer acá también. Entonces al final un circuito con un plegador lo que hace es cambiar el camino de señal de PMOS a NMOS, pero en pequeña señal se ven iguales porque este desaparece. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, yo puedo preguntar esto en IES, no les puedo preguntar qué bueno tiene un plegador respecto de, porque eso ustedes no lo han visto, no tienen cómo saberlo. Pero sí puedo ponerles un circuito de este estilo y pedirles que calculen el modelo de pequeña señal, que calculen ganancias. Eso sí puedo hacerlo y ustedes pueden resolverlo también. Así que no veo problema en eso. Vimos seguidor de fuente mejorado, lo vimos al final de la clase, pero lo vimos con suficiente detalle. Y ahora vamos a la última parte de MOSFET, que es MOSFET como interruptor. Y de aquí salen hartas cosas. Entonces, habíamos visto al principio de estas clases que, que el MOSFET puede operar en tres modos de operación, región activa, corte y triodo. En triodo es parecido a una resistencia, mientras que en corte es parecido a un circuito abierto. En triodo es parecido a una resistencia pequeña o relativamente pequeña. Por lo tanto, yo puedo usar el transistor en corte y en triodo, va, por aquí está, y en triodo como un switch, como un interruptor. Cuando VGS salto, imaginemos un NMOS, cuando VGS salto pasa mucha corriente, entonces la resistencia es chica y es como un switch cerrado. Mientras que cuando VGS es bajo, menor que VT, no deja pasar mucha corriente, no deja pasar prácticamente nada y se comporta como un circuito abierto. Y hay varios órdenes de magnitud entre estos dos puntos. De hecho, la calidad de un switch tiene que ver con la razón entre la corriente cuando está cerrado y la corriente cuando está abierto. Yo quiero que esa razón sea muy alta, no sé, del orden de 1000 o más, para que yo pueda distinguir algo que está abierto de algo que está cerrado. ¿Y ustedes han usado switch alguna vez? Espero que sí. Se han encendido la luz, han usado switch, ¿cierto? Entonces uno está acostumbrado a que cuando está abierto la corriente es cero y cuando está cerrado la corriente es alta. Entonces uno ve que la razón entre corriente cerrado y corriente abierta es infinita. Bueno, en el caso de los switch que hay en los computadores, porque los computadores internamente tienen procesadores, ¿cierto? Y los procesadores usan electrónica digital y la electrónica digital está hecha en base a switch controlados por voltaje. Eso es la electrónica digital. Entonces, la electrónica digital usa MOSFETs operando como switch que conmutan la salida de una compuerta lógica a tierra o a VDD. Entonces, esta tierra, esta VDD, y la salida va a ser o tierra o VDD dependiendo de si la red me conecta arriba o me conecta abajo. Entonces son switch al final, un puro switch. Y a veces estos switch tienen leakage o fugas, ¿cierto? Entonces la razón entre la corriente cuando está circulando y cuando no está circulando no es tan alta. Y eso hace malos switch.
Y si uno quiere bajar de voltaje y llegar a VDDs chicos, las corrientes de fuga empiezan a predominar, porque empiezan a parecerse mucho a las corrientes que uno quiere que haya. Ese es uno de los problemas para llegar a voltajes bajos. Y por eso es que están apareciendo nuevas tecnologías de transistores, etcétera. Entonces, la altísima resistencia de entrada a un MOSFET es súper buena porque permite que yo pueda conectar esto en cascada y puedo hacer que la salida de un switch de baja impedancia conecte a una entrada de otro switch con alta impedancia y así yo puedo controlar switch en cascada. Entonces, los MOSFET son ampliamente utilizados como interruptores, conmutadores o switch y por lo mismo en circuitos digitales que lo que hacen es conectar hacia arriba a VDD o conectar hacia abajo. No los dos al mismo tiempo, ¿cierto? Porque eso sería muy malo. Entonces, el MOSFET como interruptor, y esto lo van a usar en la tarea, en la que sale hoy día, así que pongan harta atención. Las conexiones son las mismas, D y S son los terminales del interruptor y G es el terminal de control. Entonces, operamos en corte, que es aquí abajo, con VGS menor que VT, y en triodo, en esta zona, pero típicamente en esta zona, con VDS muy chico, porque sea un interruptor, queremos que conecte con la mínima resistencia, ¿cierto? Entonces queremos que VDS sea muy chico. Entonces lo operamos aquí. Es muy raro operar un transistor aquí. A ver. Sí, yo diría que es bien raro. Cuando uno conecta un transistor, tal vez parte aquí y termina acá. Pero en esta zona pasa muy poco rato. Está todo el rato aquí o aquí. Y uno puede calcular RDS en función de VGS. Creo que lo hicimos alguna vez. Entonces yo sé que I sub D en región de triodo es mu COX W partido por L por VGS menos VT, que es VOB, VDS, menos VDS cuadrado medios. Muy bien, pero si VDS es muy chico, ¿hay alguna duda por ahí? ¿No? Si VDS es muy chico, VDS cuadrado es muy chico. Entonces esto se va. Y me queda esta relación. Y luego yo sé que I sub D y VDS son la corriente y el voltaje en los terminales. Entonces yo de aquí puedo despejar directamente la resistencia. El RDS, que sería ¿cuánto? Eso mismo, ¿cierto? Ese es el RDS. Pregunta, cuando VDS es muy chico, ¿este RDS es de gran señal o es de pequeña señal? A ver, vamos a hacer una votación, ya que estamos. ¿Quiénes fueron a votar? Sí, está bien, ouch. Será, ya, ¿quiénes dicen que es de pequeña señal solamente? Sí, que cuando el DDS es muy chico, ¿este RDS que yo calculé es de pequeña señal o es de gran señal? ¿Quiénes creen que es de pequeña señal solamente? ¿Quiénes creen que es de gran señal y por lo tanto ambas? ¿Y quiénes no saben? Ya, ok, es de gran señal realmente. ¿Por qué? Porque se parece a una resistencia que pasa por cero. Entonces es de gran señal. No es incremental. Este de aquí, por ejemplo, sería incremental. Porque me da que pequeñas fluctuaciones de voltaje producen pequeñas fluctuaciones de corriente. Pero esas no están centradas en cero. En cambio aquí estamos centrados en el cero. Entonces no son cambios incrementales, sino que son cambios absolutos. Estamos hablando de un switch absoluto. Primer ejemplo que vamos a mirar se llama Sample and Hold, que es un circuito que vemos con detalles muy profundos en un curso que se llama IEE 3443, Diseño de Conversores de Datos VLSI. A ver, ¿de qué se trata el Sample and Hold? Imagínense ustedes que tienen un cuantizador. ¿Saben lo que es un cuantizador? Algo que cuantiza voltajes.
y hace que el voltaje se lleve a un dominio digital, en el que uno dice, por ejemplo, se equivale a 00, 01 o lo que sea, a una cierta cantidad de bits. El problema es que los cuantizadores toman tiempo en operar, tiempo corto, pero no tan corto. Entonces el cuantizador necesita tener un voltaje fijo en la entrada. ¿Cómo le dejo al cuantizador un voltaje fijo en la entrada si mi entrada se está moviendo? Entonces para hacer eso yo utilizo un sample and hold, o un track and hold, también le llaman. Track and hold lo que hace es tomar una entrada, como esta es la entrada, la sigue, esto es track, la va siguiendo y luego la sostiene. Luego la sigue y la sostiene. Entonces mientras la sigue, la entrada y la salida son iguales. Cuando la sostiene, la entrada cambia mientras que la salida permanece en el último valor que tenía la entrada. Eso es un track and hold. Un circuito tremendamente útil. ¿Cómo hacer un track and hold? Con un switch. ¿Cierto? Si yo tengo un switch y un capacitor, cargo el capacitor con mi entrada durante el modo track y cuando quiero pasar al modo hold, abro el switch, abro este interruptor y al abrir el interruptor no hay más corriente, el capacitor no tiene por dónde descargarse y mantiene su voltaje. ¿Les tinca o no? ¿Hay preguntas? Oh, sí, hay un tema con la constante RC, ciertamente. Eso es el primer problema de los track and hold. Pero vamos a asumir que fue diseñado correctamente y por lo tanto la constante RC es muy chica. O que el capacitor es chico para que la constante RC sea chica. No sé, pero vamos a despreciar ese efecto. Pero lo que dice Sebastián tiene razón. En la práctica este track en realidad va así. Luego así. El switch es la resistencia. El switch es la resistencia a través de la cual tú cargas el capacitor. Javier. Ajá, no sabemos todavía, pero aquí hay algún voltaje de control. Entonces, si yo tiro este voltaje de control, por ejemplo, de manera que el VGS sea alto, ¿cuál es ese aquí? ¿Cuál es ese en este circuito? ¿Cuál es ese y cuál es D? Oh, depende, ¿cierto? A veces el voltaje del capacitor es más chico que la entrada, la corriente va en esta dirección y por lo tanto VGS está ahí. A veces el voltaje del capacitor es más grande que la entrada, la corriente va en la otra dirección y mi VGS aparece ahí. Entonces, ¿cuál es VGS, perdón, cuál es VS y cuál es VD? Depende. Eso depende. Pero bueno. Lo cual es malo, porque yo tengo que darle un VG más alto que VD y que VS para asegurarme que en cualquiera de los dos casos opere como triodo. Y tengo que darle un VG lo suficientemente chico para apagarlo. Chico, por ejemplo, en tierra. Entonces, si tiro este voltaje a tierra, se apaga el switch. Si tiro este voltaje a VDD, probablemente lo encienda. Digo probablemente lo encienda. Entonces, consideremos VDD igual 5 volts, VT es 1,5. Y digamos que mi entrada, cuando yo lo quiero cerrar, pasa justo por 2,31 volts. Hoy el número raro, digamos 2,3. Y aquí 4,1, mejor. Entonces, si estamos en 2,3 volts, este es 2,3 volts, y yo quiero aplicar aquí 5 volts, digamos que este está descargado originalmente. ¿Cuánto es VGS? VGS es 2,7 volts, y eso es mayor que VT, entonces actúa como switch cerrado. ¿Qué pasa en este caso cuando VIN es 4,1 volts? ¿Cuánto es VGS? 5 menos 4,1 volts, ¿cuánto es eso? 0,9 volts. ¿Eso es mayor o es menor que VT? Menor que VT. No pudimos encenderlo. O sea, el usar VDD en compuerta no me asegura en todos los casos que voy a encender el switch.
En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Cómo sé yo cuándo enciendo y cuándo no enciendo el switch? Para eso está esta lámina. Entonces esta lámina me dice que los NMOS son buenos switch cuando quiero conectarlo a voltajes bajos. Los PMOS son buenos switch cuando quiero conectarlos a voltajes altos. O sea, cuando el voltaje que quiero pasar es alto, uso un PMOS. Cuando el voltaje que quiero pasar es bajo, uso un NMOS. ¿Ah? Alto es mayor que VDD medio y bajo es menor que VDD medio. ¿Y qué sucede si pasa los rieles de VDD y VSS? Bueno, ahí tenemos problemas. Ahí no hay switch que funcionen bien. Entonces, típicamente los switch funcionan bien entre 0 o entre menos VSS y más VDD. Uno puede hacer combinación de estos dos. Por ejemplo, podemos hacer esta combinación que usa un NMOS y un PMOS. Entonces, para encender esto, yo aplico VDD aquí. ¿Y qué aplico aquí? VSS. Ahí lo encendí. Y para apagarlo justo al revés. Entonces, lo que podría hacer es tomar aquí, poner un inversor lógico. Y voy a poner un diodo, nada que ver. Y con eso tengo mi voltaje de, este es Vφ, le vamos a llamar. Vφ va a ser el voltaje que enciende o apaga el switch. Esto se llama compuerta CMOS. También le llaman pass gate. Sí, de este. Sí, la idea es que tú quieres encender este y este al mismo tiempo, para que por aquí pase corriente. Si este voltaje es muy bajo, va a operar más que nada el NMOS. Si este voltaje es muy alto, va a operar más que nada el PMOS. Al ponerlo en paralelo, más seguro que alguno de los dos esté operando. Para encender el NMOS yo necesito un voltaje alto. Para encender el PMOS necesito un voltaje bajo. Y para apagarlo necesito justo al revés. Entonces el voltaje de comando del PMOS y el voltaje de comando del NMOS son distintos. Y el inversor se encarga de eso. Se encarga de que comandes con el voltaje correcto el NMOS y el PMOS. Oye, y yo puedo graficar, estos gráficos se los estoy pidiendo en la tarea, en la última pregunta. Yo puedo graficar, imaginando que yo tengo un track and hold y pongo un transistor como switch a partir de un track and hold, en un track and hold, ¿cierto? Aquí tengo mi Vin. Este Vin es el que está acá, en el eje X. En el eje Y tengo la resistencia del switch, que grafiqué de alguna forma usando Spice o algo más. Entonces este gráfico lo que muestra es, para cierta tecnología, esto lo hice con simulaciones, cómo es la resistencia del NMOS, qué feo escribo, NMOS, la resistencia del PMOS en función del voltaje de entrada cuando lo estoy encendiendo. O sea, aquí para el NMOS estoy aplicando VDD en la entrada, en la compuerta, en compuerta. Mientras que el PMOS tiene, ¿qué cosa tiene en compuerta? Tiene el voltaje más bajo, ¿cierto? En este caso es tierra, 0 volts en compuerta. Entonces está encendido, el PMOS está encendido y el NMOS está encendido. Y uno puede graficar la resistencia en función del voltaje de entrada. Y esta es la curva. O sea, el NMOS tiene una resistencia muy pequeña cuando el voltaje de entrada es bajo. Y a medida que sube el voltaje de entrada, sube la resistencia. Yo podría inferir cuánto es VT a partir de este gráfico. Voy a volver un par de láminas atrás. ¿Se acuerdan de esta o no? ¿Qué pasó aquí? Está abierto el switch. O sea, la resistencia equivalente es muy
grande. Ok, vamos acá. Cuando ya estamos, pero con la resistencia muy grande, muy grande, probablemente estamos cerca de VT. Y si VG es 5, o bueno, en este caso VG era 1,8. Ah, más o menos esto, por aquí debe ser más o menos VT, esa diferencia. Porque ahí VG y VT son más o menos parecidos. Entonces yo podría inferir VT más o menos. Les cuento, en esta tecnología VT es 0,5 volts en NMOS y algo muy parecido en PEMOS. Entonces este gráfico ayuda a inferir VT, pero no es muy bueno. Oye, ¿de qué nivel de resistencia estamos hablando? Esto es para un switch de tamaño mínimo. O sea, esto es un switch muy pequeñito, con W muy chicos. Estamos hablando del orden de 1 kilo ohm, que es una resistencia relativamente chica en un chip. Si uno quiere hacer resistencia más pequeña aún, ¿cómo se puede? Poniendo muchos en paralelo. Oye, y esta en negro es el paralelo entre NMOS y PMOS. Ah, claro, pues el paralelo entre algo chico y algo grande es algo chico. Entonces, el paralelo sigue esta curva y cuando las dos empiezan a ser parecidas, sigue, ¿ah? Toma como un valor intermedio, ¿cierto? Pero no es exactamente un promedio, no es un promedio, ¿cierto? Cuando son iguales debería ser la mitad. Entonces, aquí son iguales y este es la mitad. Sí, yo creo que eso es como lo mismo que eso. Sí, tiene sentido. Muy bien. Ejemplo, ¿cómo encendemos un motor? Entonces, para encender un motor, yo agarro VDD de alguna fuente de baja impedancia y enciendo, este es mi motor. Y lo que quiero hacer yo es poner un switch aquí. Listo, ahí encendí y apagué el motor. ¿Todos de acuerdo o no? Bueno, para encenderlo con un transistor, yo aquí aplico un voltaje. ¿Qué voltaje aplico si quiero encender el transistor? Algo mayor a VT, ¿sí? Puede ser un relé, pero el relé no puede conmutar muy rápido. El relé conmuta relativamente lento. En cambio, un transistor puede conmutar muy rápido. ¿Para un auto eléctrico? Ah, ya. Eh, sí, es verdad, puede ser un relé. Pero generalmente usamos transistores si queremos hacer cosas más entretenidas. Voy a hablar de eso después, ¿sí? Ah, ¿no? Ya. Entonces, aplicamos un voltaje. ¿Y qué voltaje vamos a aplicar? Un voltaje mayor que VT. ¿Un poquito mayor o lo más mayor que VT que podamos hacer? ¿Por qué? A ver cómo son las curvas. ID versus VDS. VDS. ¿Cuál de estos tiene menor resistencia? Con el VGS más alto, ¿cierto? Porque el VGS chico es aquí o aquí. Tiene resistencia baja. De resistencia más alta, el VGS más alto. Entonces yo aplico VGS más alto que tenga. Con eso el motor ve un cortocircuito aquí y circula mucha corriente. Luego lo quiero apagar. ¿Cómo lo apago? Aplico un VGS muy bajo. Ojo, nadie lo ve, pero se los voy a revelar para que lo vean. Lo que estamos haciendo con este NMOS es conmutar tierra. Ah, ¿verdad que el NMOS era bueno pasando voltajes bajos? Entonces lo que estamos haciendo con el NMOS es conmutar tierra a ese nodo. Ah, estamos haciendo que tierra aparezca en ese nodo. Muy bien. Entonces aplicamos VGS bajo, desaparece el transistor y no circula corriente. A menos que este motor sea una carga inductiva y más encima está girando y tiene un eje mecánico que es inductivo al final. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con la corriente?
¿Ah? Hay un spike de voltaje. Eso querías decir tú también, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que eso ocurra? Ponemos un diodo aquí, diodo flyback, y con eso, esa corriente se disipa en el diodo y no produce problema. ¿Se acuerdan de un levitador magnético que mostré alguna vez? Bueno, ese tiene un amplificador, un diodo flyback. Si uno se lo quita, suena más fuerte, porque produce vibraciones. Muy bien, pues entonces esto funciona muy bien. Y si quiero encender el motor para el otro lado, puente H. Oye, ¿y no serviría, por ejemplo, aplicar un PEMOS aquí? Podría haber hecho todo esto con un PEMOS, ¿o no? Y ahí lo enciendo para el mismo lado o para un lado distinto. Para el mismo lado, si no hay ninguna diferencia. Ya, ok, hagamos un puente H entonces. Puente H es una topología muy útil en que, no, ¿saben qué más? Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo así. Eh, así. Ahí está mi motor. Ya, todos ven la H, ¿o no? ¿Sí? ¿Todos vieron la H? Ya. Entonces, ahora que todos vieron la H, voy a cubrir la H con B de tierra. Y, ya. Tengo que reemplazar estos switch por transistores. ¿Qué pongo aquí? ¿Un NMOS o un PEMOS? ¿Por qué un NMOS? Porque estoy pasando un voltaje bajo. Lo mismo acá, supongo, ¿cierto? ¿Qué pongo acá arriba? Oye, es increíble, pero esta pregunta que acabo de hacer, casi nadie la sabe responder. Allá afuera, no, no sé por qué. Es terrible, en serio. No, pero me refiero a gente que está tomando laboratorios de electrónica y todo eso. Como que no entienden que el VGS aquí es respecto de BDD. Entonces ponen un NMOS arriba y no funciona. Es terrible. Muy bien, entonces si ustedes aplican un voltaje alto aquí, por ejemplo, aplican un phi aquí, y aquí aplican phi barra, que es phi negado, ¿qué tendrían que aplicar aquí? Phi también, ¿cierto? Y aquí phi negado. Ah, perfecto. Entonces, cuando este phi, si phi es uno, este está encendido, este está apagado, este está phi negado cero, encendido, apagado y circula corriente en esa dirección. Si hago al revés y cambio phi, circulan por allá, corriente en la otra dirección, yo puedo cambiar el sentido de giro del motor. Muy bien. Oye, y si lo apago, en general uno no pone un inversor aquí, ¿ah? Si lo apago, ¿qué pasa si lo apago? Están todos apagados. ¿Por dónde circula la corriente que quedó circulando? Esto es malo, produce un un DI-ADT muy grande, que produce un voltaje grande, y eso es malo. Entonces lo que uno hace típicamente es poner diodo flyback aquí. Y eso permite que la corriente se disipe y termine de circular hasta que no pase nada. Sí, Horacio. Sí, los transistores discretos traen ese diodo, de hecho. Iba a decir eso, justamente. Si uno mira un transistor discreto, viene así, con ese diodo ahí. Entonces, uno no tiene que poner diodo, o no se ve forzado a poner un diodo externamente. Yo creo que sí. Nunca he visto un transistor discreto que no lo traiga. Mi sospecha es que es para eso. Sí. Vamos a verlo como al final de la materia, pero depende del encapsulado. Entonces tú tienes que mirar en las hojas de datos. Realmente depende del transistor que use. Depende físicamente de qué transistor compre. Hay transistores que aguantan, no sé, eh, 100 volts y aguantan, no sé, 1 amper.
lo cual no significa que aguantan 100 watts. Significa que aguantan 100 volts cuando la corriente es cero, o que aguantan un amper cuando el voltaje es cero. Entonces, y que probablemente la disipación máxima es, no sé, 10 watts. Entonces, tú ahí tienes que cuidarte que nunca se exceda los 10 watts para cualquier combinación de corriente o voltaje. Si por aquí había otra pregunta. Aquí no olvidamos de pequeña señal. Esto ya no es pequeña señal. Esto es switch. Un switch no opera con pequeña señal. ¿Sí? Sí, sí, puedes poner en paralelo. Puedes poner varios en paralelo y esos aguantan súper bien. Y se reparten la corriente, así que no hay ningún problema. Oye, hablemos de compuertas lógicas ahora. ¿Cuál es la idea central? Usamos MOSFETs, por ejemplo, PMOS aquí. Pero aquí no hay PMOS, son varios PMOS. ¿Cómo es el plural de PMOS? Ok, ok, ya. Sí, es raro, no sé, es raro. Y aquí ponemos varios NMOS. Entonces, NMOSes, sí. Entonces, el asunto es el siguiente. Mediante un voltaje de control con impedancias de entrada infinita, yo puedo controlar cuál de estas redes se enciende. Si la Pull-Up Network, o PUN, o la Pull-Down Network, o PDN. Entonces yo elijo que una y solo una de las dos se encienda todo el rato, lo cual va a tirar a mi salida, ya sea VDD o a tierra, pero nunca ambos al mismo tiempo. Y eso es una compuerta lógica. Eso es todo. O sea, las compuertas lógicas son súper simples, porque usan puros MOSFET conectados como switch. Entonces, este es un ejemplo, este es el primer ejemplo. Esta es la compuerta lógica más simple, que es el inversor lógico, que usa un NMOS y un PMOS. Conectamos las compuertas de ambas al mismo tiempo en paralelo y aplicamos un voltaje en la entrada. Entonces, y estas son las curvas, sí, estas son las curvas. Bueno, como tenemos el mismo voltaje de entrada, cuando el NMOS ve un VGS alto, el PMOS ve un VGS chico. Y cuando el NMOS ve un VGS chico, el PMOS ve un VGS grande. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando el NMOS ve un VGS grande, el PMOS ve un VGS chico. Y la intersección ocurre justo ahí. Cuando el NMOS ve un VGS grande y el PMOS ve un VGS chico, mi salida está en cerca de 0 volts. Pin grande produce un VO chico. Al revés, cuando Vin es chico, el NMOS está acá, el PMOS está acá, y la intersección ocurre aquí, Vin chico. O sea, Vin chico produce VO grande y Vin grande produce un VO chico. Y eso es lo mismo que sale aquí, en esta lámina. En esta lámina estamos viendo VI y VO. Entonces VI y VO, perfecto. Entonces cuando VI es muy chico, el NMOS está en corte, el PMOS está en triodo y estamos pegados al riel superior. Al revés, cuando VI es muy grande, el NMOS está en triodo, el PMOS está en corte. El NMOS en triodo, el PMOS en corte, y estamos aquí. Luego pasamos con un dispositivo a región activa y el otro en triodo, y en esta zona pequeña de aquí
están los dos en activa. Y cuando están los dos en activa, la pendiente es muy grande, tenemos mucha ganancia. De hecho, uno puede calcular la ganancia aquí, que es como GMN más GMP por... ¿Y cuál es el ROUT? El paralelo, ¿cierto? Eso mismo, exactamente. Por RON paralelo ROP. Una ganancia grande. Listo. Ahí calculamos la ganancia. Muy bien. Y la corriente, bueno, cuando uno está en triodo y el otro está en corte, el que está en corte no deja pasar corriente, la corriente es cero. Cuando uno está en triodo en corte, perfecto, corriente es cero. Cuando los dos están en activa, la corriente es máxima. ¿Dónde queremos operar las compuertas lógicas? Aquí, corriente cero, o aquí, corriente cero. No queremos que tenga corriente nunca. Ojalá nunca tenga corriente. Bueno, y estos gráficos de aquí muestran más o menos lo mismo que les contaba antes, pero de una forma un poco más clara. Entonces, cuando VO es esto es VIN igual cero, VIN igual VDD medios y VIN igual PDD. Muy bien. Oye, ¿dudas de esto? ¿No hay duda? Sí. Que tu entrada nunca pase por VDD medio. Pero si todas las compuertas lógicas están en VDD o en cero, entonces, y no se están moviendo a ninguna parte, entonces, ok, entonces las transiciones son malas. Eso es lo que intuyo lo que tú dices, ¿o no? Las transiciones son malas, sí. Pero es que tus señales son voltaje. Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué quiero que las corrientes sean mínimas? Si las corrientes son mínimas, no consumes potencia. Pero tus señales son voltaje. Tu señal de entrada y tu señal de salida es voltaje. Entonces, tú quieres que la corriente sea cero y que los voltajes de entrada y los voltajes de salida sean tus señales. No, eso es distinto. Eso es distinto. Eso es distinto. Para hacer andar el motor, tú vas a aplicar aquí un voltaje. Y ese voltaje es digital. Luego vas a hacer pasar corriente por esto. Sí, por esto pasa corriente, pero estos están actuando como switch. Para circuitos digitales tú no quieres que estos consuman corriente. Tú quieres que estén siempre en corriente cero. Porque cuando hay corriente hay disipación de potencia. Entonces tú quieres que estén siempre con cero corriente y tu entrada y tu salida son voltaje. ¿Mejor? Ya pues. Oye, el inversor lógico es un circuito demasiado importante. Demasiado, demasiado importante. Por favor, estúdienlo. Eso no es sinónimo de que lo voy a preguntar. Eso es sinónimo de que es importante, por lo tanto hay que saberlo. Muy bien. Oye, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo distinto de un inversor lógico y quiero hacer un circuito un poco más complicado? Entonces, esta lámina explica una especie de receta de cocina que es fácil entenderla una vez que uno sabe hacerlo, pero es difícil entenderla si uno no sabe hacerlo. Entonces, mejor hagamos un ejemplo. Lo dejo aquí para referencia, pero mejor hagamos un ejemplo. Em, hagamos un ejemplo. No sé, pues yo quiero hacer alguna compuerta lógica. ¿Hagamos esa? ¿Les tinca o no? Bueno, em, para hacer esa, hay... ¿Cómo hago esa? A ver, vamos a hacer la negada.
y después la vamos a negar de nuevo. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es la primera negada y después la vamos a negar de nuevo. ¿Cómo hago un A más B? Por ahí va, ¿cierto? Algo así. A ver, tratemos de entenderlo, porque dijimos que yo quiero hacer la negada primero y después la voy a negar para desnegarla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner un negador al final. Un negador es un inversor lógico. Esto es I. Perfecto. Entonces aquí voy a estar haciendo I negado. Esto es I. I negado va a ser entonces A más B por C negado. Ya. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el A más B? ¿Cómo hago? ¿Qué es A más B? Es A o B, ¿cierto? O sea, el A o el B me van a activar algo. El A o el B, cualquiera de los dos, me va a tirar la salida o el I negado a tierra. Entonces, el A o el B. Cuando A es 1, esto es tierra. Cuando B es 1, esto es tierra. ¿Sí? Y C. ¿Lo están viendo, no? A o B y C. Entonces, esto de aquí va allá. Entonces, cuando A o B es 1 y C es 1, esto se va a tierra. Y si esto se va a tierra, esto se va arriba. Y por lo tanto, I sería como A o B y C. Muy bien. Oye, ¿y cómo hago? Esta de aquí se llama PDN, Pull Down Network. ¿Cómo hago la PUN? Bueno, es lo mismo pero para arriba. La PUN eh, puede ser obtenida a partir de la propiedad de dualidad. A ver, se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Si estos dos están en paralelos en la PDN, entonces la PUN están en serie. Y si estos están en serie aquí, en la PUN están en paralelo. Entonces la PUN va a ser así. Estos dos A y B estaban en paralelo, por lo tanto aquí aparecen en serie. Y esto estaba en serie con C, por lo tanto arriba van a aparecer en paralelo con C. Muy bien. Y ahí ya tengo una compuerta lógica que hace exactamente lo que les decía. A más B o A o B por C. A o B y C. Sí, eso es una compuerta lógica. Y así uno puede hacer compuertas lógicas tan complicadas como quiera. Y esta es la forma más eficiente. Esto que está, mira, me cuelgo de tu pregunta. Esto que está aquí se llama CMOS estándar. Es la familia lógica CMOS estándar, que no es la única familia lógica que existe, como te podrás imaginar. Tiene varios problemas, por ejemplo, que los PMOS son más lentos que los NMOS, entonces las transiciones son más lentas hacia arriba que hacia abajo, a menos que haga los PMOS mucho más grandes. Entonces, típicamente, en todos estos circuitos lógicos, los NMOS son de tamaño mínimo y los PMOS son 4 veces tamaño mínimo o algo así, dependiendo de los mus relativos. Em, Pasan más cosas. El problema es cuando hago PMOS muy grandes, me aumentan. ¿Qué aumentan cuando son muy grandes? Aumentan las capacitancias. Entonces se vuelven más lentos. Y eso es malo porque al final la disipación de potencia de un circuito lógico es, creo que la dije alguna vez, P igual algo así como C V cuadrado F por alfa. Esa es la potencia que disipa un circuito lógico. Esta fórmula, pucha, qué útil.
Alfa es el factor de cuántas compuertas están siendo conmutadas en cada ciclo. C es la capacitancia total del chip, o sea, la capacitancia de entrada de todas las compuertas del chip. V es VDD y F es la frecuencia de conmutación. Y con eso yo puedo calcular la potencia que consume un chip digital. Esa es la potencia dinámica. A eso se le suma la potencia estática. ¿Sabes lo que es la potencia estática o no? ¿Ah? Es que estos no están polarizados realmente. La potencia estática es la potencia de fuga. O sea, cuando esto está en VDD o en tierra y debiera haber corriente cero, no hay corriente cero. Eso es por la fuga. Entonces esa es la potencia estática. Esta es la potencia dinámica solamente. Sí, puedes poner una resistencia hacia arriba. ¿Cuál es el problema de poner una resistencia hacia arriba si yo reemplazo mi pull-up network por una resistencia hacia arriba? Cuando estamos abajo hay disipación, ¿cierto? Exactamente, ese es el problema. Tú tiras este a tierra, igual hay disipación. Hay circuitos de otras familias lógicas que utilizan solamente NMOS en el camino de la señal y usan PMOS como switch para precargar nodos durante un tiempo relativamente largo. Y la conmutación ocurre pero casi instantánea. Esa es una familia lógica que se llama lógica de dominó o domino logic. Hay otra lógica, y esto yo lo aprendí hace relativamente poco tiempo y me pone muy contento de haberlo aprendido, se llama lógica adiabática. ¿Qué les suena lógica adiabática? ¿A quién les puede sonar? ¿Ah? Sí, es bien curioso, ¿ah? Pero es lógica que trata de no desperdiciar potencia. El problema de la lógica es que nosotros estamos todo el rato cargando capacitancias de carga y luego descargándola. Y cada vez que hacemos eso, botamos energía al medio ambiente. La lógica adiabática pretende usar un esquema de relojes tal que la potencia que yo gasto cargando capacitores, después la puedo recuperar descargándolo y cargando otras cosas. Y esa lógica es bien interesante, pero requiere relojes bien especiales. Entonces, en teoría se puede hacer, en la práctica es muy difícil, pero hay gente tratando. Bien interesante. Para que alguien lo anote ahí y ponga mirar lógica diabática. No, no creo que lo pregunte, tal vez sí, pero no creo que lo pregunte. Lo divertido es que uno llega después y en vez de ver un video de lo que sea, uno busca en Wikipedia lógica diabática y lee un par de cosas y aprende. A algunos de ustedes les va a quedar y eso puede ser útil en el futuro, así que siempre es bueno saber qué puede ser útil. Otros van a buscar lógica dominó. ¿Sí? Ya, pues hoy estamos llegando casi al final y todavía me quedan 20 minutos. Así que hablemos de MOSFET reales y otros FETs. No estoy hablando ni de Boba Fett ni de Jango Fett, la típica talla. Perdón, perdón, no podía evitarlo. Yo veo esto, otros FETs, ¿qué otros FETs van a hacer, po? Que hay una talla por ahí que dice Boba Fett, Jango Fett y MOSFET. Y están dibujados con divertidos. Sí, son chistes nerd. ¿Por qué será que me río con eso? Ya. Llevamos hartas clases viendo el transistor más usado, el MOSFET de enriquecimiento, pero existen otros MOSFET y otros FETs. También hemos aprendido cómo funcionan los MOSFET de ley cuadrática. Ajá, que en región activa la corriente es proporcional a V o V al cuadrado, ahí está la ley cuadrática, pero poco sabemos de sus noidalidades, como capacitancia y diferencias con el modelo cuadrático. Entonces ahora vamos a ver algunas cosas de FETs ideales. Primero, capacitancia interna. En realidad los MOSFET tienen una transcapacitancia. Y si uno quiere llevarlo a elementos, ¿cuál es el contrario de distribuidos? ¿Ah? Concentrados. ¿Sí? Que en español es concentrado, en inglés se llama lumped, así como puesto en aquí. Entonces uno puede llevarlo a 5 capacitancias. Aquí aparecen 4 nomás, pero en realidad son 5. Me falta esta. Ah, no, esa está ahí. Me falta G, B. Esta me falta. Entonces hay un montón de capacitancias. Estas se ven con mucho detalle en 3433, exactamente. Con mucho, mucho detalle. O sea, esta tabla para la gente de 34, eso es fácil.
son 5 capacitancias. Y lo peor es que la usamos en los cálculos, entonces se complica su poco. Esto no es para que se lo aprendan, ni siquiera es para que lo anoten en el formulario si no quieren. Yo ya había varios que estaban sacando el formulario para anotarlo, porque hacen el formulario clase a clase, ese es el espíritu. No, esto es para que sepan que estas capacitancias son complicadas y son calculables, y que su valor depende de en qué región de operación estamos. Yo diría que para este curso la única que realmente me interesa que sepan bien es esta, que es cuando estamos en tríodo, porque ahí el transistor opera como un capacitor. Y algo de eso ustedes tuvieron que hacer en una tarea por ahí. Y esta de aquí también es muy útil. Y el resto, ni las miren siquiera. Ok, ¿qué hay con la respuesta en frecuencia? Aquí tenemos un amplificador. ¿Qué amplificador es este? No, pero ¿qué nombre tiene? CS, ¿cierto? Fuente común. Perfecto, tenemos la entrada. Ustedes pueden hacer modelo de pequeña señal de este, ¿cierto? No tienen ningún problema. ¿Alguien tiene dudas de cómo hacerlo? Todos saben cómo hacer que amplifique, ¿cierto? Bueno, ¿cómo sería la respuesta en frecuencia de esta cuestión? Así, cualitativamente. ¿Ah? Ya, pero digamos que estamos operando en la banda correcta de operación. A ver, pasa abajo. Tú dices que va a tener una característica pasa abajo ahí. ¿Y quién va a limitarme la frecuencia? ¿Tiene pasa? ¿Pasa alto también? ¿Y quién hace el pasa alto? Este de aquí es pasa alto. ¿Cómo veo yo que es pasa alto? A ver, si yo saco este capacitor, ¿qué le pasa a mi salida en AC? ¿Amplifica o no? Si le saco este capacitor, ¿el amplificador amplifica? No, de hecho, a ver, si esto tiene corriente y esa corriente circula por acá y yo le aplico un voltaje que varía aquí, esa corriente no puede variar porque está siendo forzada por este. Entonces este amplificador realmente no amplifica a baja frecuencia porque este capacitor es lo que permite que amplifique. Por lo tanto va a tener 20 decibeles por década aquí. ¿Qué pasó con este otro? ¿Qué pasa a baja frecuencia? ¿Pasan señales? No pasan señales. Entonces vamos a tener otros menos 20 decibeles por década. ¿Qué pasa con este otro de acá? Menos 60 decibeles por década. O sea, este es un pasabajo aquí arriba y un pasalto aquí abajo. Por lo tanto es un pasabanda. Muy bien, ya sabemos exactamente que hay tres capacitores explícitos que me están limitando el ancho de banda por abajo. ¿Quién me limita el ancho de banda por arriba? El transistor, especialmente CGS, CGD y posiblemente CL, capacitancia de carga. Yo podría preguntarle, esto es una muy buena pregunta, creo que no la he hecho. ¿Qué capacitores limitan el ancho de banda por arriba y qué capacitores limitan el ancho de banda por abajo? ¿Sí? Cada capacitor va a tener un polo, porque cada capacitor tiene la posibilidad de guardar energía de manera independiente. Entonces, un polo en bode son menos 20 decibeles por década. Sí, sí, está bien. Capacitores más chicos, entonces tiene el ancho de banda más. Esto es más alto, pero. Entonces uno puede hacer esto. Hay técnicas para simplificar estos análisis. Eh, Eso. Bueno, ya hice esta pregunta, así que está bien. Otras no idealidades, tenemos que los MOSFET en realidad no operan como esta ecuación que yo les expliqué. Operan de otra forma. Y esto en realidad lo vamos a ver con más detalle, ya saben dónde, así que no lo
quiero contarles que existen otros modelos mucho más complicados, pero no los vamos a ver aquí. Hablemos del MOSFET de agotamiento. A ver, es como súper parecido al MOSFET de enriquecimiento, pero la única diferencia para ustedes, la única diferencia es que el VT tiene signo contrario. O sea, el NMOS tiene VT negativo y el PMOS tiene VT positivo. Esa es la única diferencia. Internamente, como opera distinto, opera con un canal que ya está explícito en el MOSFET. Entonces, no, de hecho no tengo este dibujo. La idea es que aquí tengo N más, aquí tengo N más, y aquí tengo un canal N, físico, que existe cuando el transistor está apagado. Y yo para apagar el transistor tengo que aplicarle un VGS muy, pero muy negativo para que esta región que es N se convierta en región tipo P. Entonces, así operan. Lo único importante para ustedes entonces es que el signo es distinto. Entonces las curvas son iguales a las de los MOSFET de enriquecimiento, son idénticas. La única diferencia es que VT es negativo. Entonces en estas curvas no se aprecia la diferencia. En estas curvas sí se aprecia cuando graficamos I sub D versus VGS. Ahí tenemos que para un VGS 0 existe un I sub D. Y si nosotros aplicamos un VGS mayor, I sub D crece con ley cuadrática. Y ese I sub D se vuelve 0 en menos VT. Y para el PEMOS, justo al revés. ¿Hay preguntas de esto? Bueno, esto es para ilustrar que los VT son distintos, pero da lo mismo. Yo nunca he trabajado con MOSFET de agotamiento. Se los comento porque hay gente que le gustan. A mí no tengo, no sé cómo hacer uno. Luego está el JFET o JFET o FET de unión. La J es por junction. Entonces el FET de unión funciona de una forma bien divertida. Es una unión PN en que la región P es compuerta y la región N es el canal entre dren y fuente. Ese es el JFET canal N. JFET canal P es justo al revés. Entonces, ayúdenme a ver, ¿cómo funcionaría esto? Si yo aplico voltaje entre D y S, ¿circula corriente por acá? Circula corriente. Ah, pero un momento, aquí hay regiones de agotamiento. ¿Qué pasa si yo hago que las regiones de agotamiento crezcan tanto que obstruyan el canal? Esa es la forma en que opera, exactamente eso. Entonces, aquí está en estos gráficos. Si yo aplico un VGS muy negativo, la región de agotamiento es tan grande que no hay canal. Si yo aplico un VGS no tan negativo, puede circular corriente y esto opera como triodo. Y cuando hay una caída de tensión considerable entre D y S, se estrangula el canal y tenemos región activa o saturación. Entonces las curvas son iguales, son realmente iguales a las del MOSFET. Hay un parámetro que es importante, que es el parámetro en que la corriente, de cuánto es la corriente cuando el voltaje es cero, y creo que a ese le llaman IDSS. Y las curvas son la misma cuestión. Ni siquiera vamos a ver ecuaciones, pero lo importante para ustedes es que hay muchos operacionales que dicen que tienen entrada JFET. Los JFET tienen menos ruido que los MOSFET y tienen menos corriente que los BJT. ¿Qué son los BJT? Capítulo 5, sí. Entonces, los operacionales que tienen entrada JFET son muy buenos, porque son poco ruidosos y tienen impedancia de entrada muy alta. Entonces, esos serían los JFET. Sí. MOSFETs en la práctica. Lamentablemente no hay muchos MOSFETs en Chile, así como para jugar. Está el 2N7000 y está el IRF 540N y hay algunos más de potencia, pero no hay así un PMOS. Entonces uno no puede armarse un amplificador con MOSFET, pero no importa, uno puede hacerlo en un chip y después mandarlo a fabricar. Así se ve un MOSFET en un encapsulado TO92, son chiquititos.
Estos de aquí son SOT23. Y este de aquí sería como el... ¿Cómo le llaman a esto? Diagrama de pines o pinout. Este es el pinout. No, mentira, yo diría que este es el pinout. Aquí, sí. Bueno, no sé. Debería decir uno, 2, 3 o algo. ¿Qué es eso que está ahí? Es el diodo de flyback que mencionó Horacio, me parece, hace un rato atrás. Oye, ¿y por qué a estos le ponen un círculo alrededor? Esto es para indicar que son discretos, sí, exactamente. Este de aquí es de potencia, dice que aguanta un VDSS de 100 volts, RDS encendidos 44 miliohm y aguanta 33 amperes. Eh, entiendo que sí, pero no lo sé, habría que mirar la hoja de datos. Al máximo VOV que te aguante la tecnología. O al VOV nominal que te aguante la tecnología. Y ojo, como dije antes, estos dos al mismo tiempo no ocurren. ¿De acuerdo? Lo otro, esta corriente de 33 amperes está especificada para cuando uno pone un disipador del porte de una casa, aquí, más o menos. Y con mucho, con ventilación forzada y todo eso. O sea, esta cosa así sola no disipa mucho. Y antes de eso se quema. Así que mucho ojo con eso. Existen otros chips, el CD4016, que tiene unos transistores adentro conectados como switch, y uno puede hacer cosas con ellos, pero no es mucho lo que se puede hacer. Y bueno, llegamos al resumen, no puedo creerlo. Hablamos de operación física. Este es mi capítulo favorito y ya está terminando. Eso es muy terrible, pero bueno. BJT. Entonces vamos a hablar de varias cosas ahí, pero bueno, estamos terminando esto y vimos operación física, esto del canal y de la inversión y del overdrive y de regiones de operación. Todo eso ya lo vimos. Vimos ecuaciones de gran señal. Vimos modelos para pequeña señal. Ah, estos que llevaban GM y RO. Y había dos modelos, modelo Pi, modelo T, sí, sí. Vimos cómo polarizar, vimos que se usaban los espejos de corriente, pero también uno puede polarizar de otra forma un poco con resistencia, ¿cierto? Vimos amplificadores CS, CG, CD, vimos las ganancias, la resistencia o impedancias de entrada y de salida, vimos para qué sirve cada uno. Vimos amplificadores con carga activa también, eso de reemplazar la resistencia a carga por un PMOS, por ejemplo. Vimos el cascodo, que es una combinación de CS y CG, y eso permite aumentar RO manteniendo GM, por lo tanto aumenta la ganancia. Vimos el MOSFET como interruptor, eso lo vimos hoy día. Vimos con puertas lógicas, MOSFET reales y otros FET. Oye, ¿alguien tiene dudas de MOSFET? Me quedan 7 minutos, puedo hablar de cualquier cosa. O vamos a BJT. No están las láminas todavía. Yo las tengo probablemente, pero no. Solo MOSFETs. Y solo un tipo de MOSFET que yo les voy a entregar. Em, hagamos una mini tertulia. Sí, creo que está arriba ya el proyecto, sí. Sí, léanlo. Esto es otra cosa. Ya, oye, el canal del proyecto. No, no, tiene componentes, uno lo puede mirar. Sí, pero no, no sé si tiene mucho sentido mirar eso. Em, pongamos un transistor. No, eh,
Oh, ¿y por qué será eso? Sí, eso está bien, son iguales. Mira, si tú haces clic con el botón derecho, no aparece nada ahí. Pero si haces clic con el botón derecho y control, y ahí tú puedes poner W igual, así que ahí se puede hacer. Con Alt, eso es Alt. Ah, en Mac. Ya, oye y R. Sí, voy a hacer un amplificador. Que estoy recordando un poco lo que vimos la clase inicial de MOSFET, ¿se acuerdan o no? Este le vamos a llamar B in, esto es BDD. Vamos a variar B in. Saben que voy a cerrar este mejor. Vamos a variar B in entre cero y... ah, entonces vamos a variar B in entre cero y 9 volts. Y la corriente... Oh, qué bonita la curva de corriente. ¿Cómo será el voltaje de salida? A ver. Hmm, no es suficiente, ¿eh? No es suficiente. Tal vez deberíamos poner aquí 30 kilos. Ahí sí. Oye, ¿y aquí se ve la ganancia del transistor? ¿Cuál es la ganancia aquí? Yo podría calcular ganancia, ¿no? A ver, ¿cómo calculamos ganancia? ¿Ah? La derivada, ¿cierto? Podemos hacer derivada ahí, ¿cierto? Que me dice que es como menos 2. Es re poca la ganancia, ¿no? ¿Y por qué es tan poca? Pero yo diría que esta parte está relativamente empinada. O este es el 2. Ah, no, ahí está. Menos 2, sí, es re poca la ganancia. Es terrible, mala. ¿Y por qué es tan mala? ¿Será que estos 30 kilos son muy pocos? Porque esto es GM por RO, ¿cierto? Bueno, pongámosle más kilos, po. Así actúa el mono Spice. Y con más kilos tenemos menos 4. Algo mejora, pero no es mucho, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer para aumentar la ganancia aquí? Otro transistor, ¿cómo? ¿Como PEMOS? Ya, pues apliquemos un PEMOS. Em, PEMOS. Muy bien, ¿ahí está bien? No, ¿por qué puse ese? PEMOS. Ese sí. Ya, ¿ahí está bien? ¿Ah? Está conectado al revés, ¿cierto? Muy bien. ¿Ahí sí? Ya, ¿cómo se dieron cuenta de que estaba conectado al revés?
El cuerpo estaba en cualquier parte. El cuerpo tiene que ir al más positivo en el PEMOS. Ya, y a este le aplicamos un voltaje de entrada de ¿cuánto? De algo, lo que sea. No sé, pues de 5 volts. Un switch, podríamos hacer un switch, ¿eh? Ah, un sweep. Ya, no, pero, momento, estamos bien ahí. Ya, ahí a cuánto aumentó la ganancia. Aumentó harto, parece. Sí, sí, es como grande. Es como infinita. Aquí dice 97, pero en realidad es como infinita. De hecho, está limitada por mi resolución. Me va a dar infinita porque este modelo tiene resistencia infinita. Entonces aquí es 1000 y mi resolución es un milésimo de volt. Así que tiene sentido. Sí, es como muy grande. O sea, realmente la carga activa ayuda. Bueno, los invito a hacer esto mismo para el proyecto. Van a tener que hacer amplificadores. Va a haber una ayudantía del proyecto, yo creo que la semana que viene. Porfa, léanse bien el enunciado antes de ir a la ayudantía del proyecto. Lo otro es que este viernes hay clases y este miércoles hay ayudantía. Yo tengo algo fuera del campus, no voy a poder estar en la clase, así que vamos a hacer un enroque ahí.